Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Hola, muy buenas a todos. Soy Ariana González, cardióloga intervencionista del Hospital Universitario de Ciudad Real, y os doy la bienvenida a este nuevo podcast de Epic Media. En esta ocasión vamos a analizar los resultados a 10 años del ensayo clínico ISAR-DESIRE-3 que se han publicado en el European Heart Journal y en el que se comparaban 3 estrategias de tratamiento: balón convencional, balón farmacoactivo y stent farmacoactivo en el tratamiento de la restenosis intrastent. También comentaremos el editorial que viene acompañado a este artículo, en el que se habla sobre otras indicaciones del uso del balón farmacoactivo más allá de la restenosis intrastent. El ensayo ISAR-DESIRE-3 tiene un diseño prospectivo y se incluyeron 402 pacientes procedentes de 3 hospitales alemanes. Eran pacientes que tenían una restenosis de más de un 50%, de un stent farmacoactivo de la familia Limus, y que además les acompañaban síntomas o signos de isquemia. Estos pacientes se aleatorizaban a angioplastia convencional con balón, a balón farmacoactivo de paclitaxel, que era el balón Sequent, o al stent farmacoactivo de paclitaxel, el stent Taxus. Tras ello se hacía una revisión angiográfica a los 6-8 meses y una valoración telefónica o en consulta al mes y a los 12 meses, y posteriormente anualmente hasta los 10 años. En el análisis a los 10 años, estos fueron los objetivos. Había un endpoint compuesto primario orientado al dispositivo, en el que se incluía muerte cardíaca, infarto del vaso tratado, trombosis de la lesión tratada y revascularización de la lesión tratada. Un endpoint secundario de seguridad que abarcaba muerte cardíaca, infarto de miocardio del vaso tratado, trombosis de la lesión tratada. Un endpoint secundario de eficacia que incluía la revascularización de la lesión tratada y endpoints individuales secundarios que incluían muerte por todas las causas, muerte cardíaca, infarto de miocardio, infarto del vaso tratado y trombosis de la lesión tratada. Como podéis ver en estas tablas, pues no hubo diferencias significativas ni en las características clínicas ni en las angiográficas, ni tampoco en el tiempo de seguimiento clínico entre los distintos grupos de tratamiento. Estos fueron los resultados que se obtuvieron y ahora los vamos a ir desglosando uno por uno. En cuanto al endpoint compuesto primario, se objetivó una reducción de la incidencia de este evento en los pacientes tratados con stent farmacoactivo y balón farmacoactivo frente a los tratados con balón convencional, y además no había diferencias significativas entre el stent y el balón farmacoactivo. En el análisis por periodos de tiempo a 1, a 3 y a 5 años, como podéis ver en estas gráficas, se observó que la mayoría de los eventos del endpoint primario ocurrían en los primeros años, teniendo diferencias significativas entre los distintos grupos en estos periodos. Sin embargo, en los periodos siguientes hasta los 10 años, es decir, de 1 a 10 años, de 3 a 10 años y de 5 a 10 años, no había diferencias significativas. En cuanto al endpoint de seguridad secundario, no hubo diferencias significativas en los 3 grupos de tratamiento, ni en la comparación por pares, ni en el análisis de los distintos periodos de tiempo a 1, a 3 y a 5 años. Sí que se observó que a los 5 años de la angioplastia de la restenosis existía un aumento del riesgo asociado al stent farmacoactivo en comparación con el balón farmacoactivo, aunque estos datos no llegaban a la significación. En cuanto al endpoint de eficacia, pues se objetivó una reducción del riesgo de revascularización de la lesión tratada en el grupo de los pacientes tratados con balón farmacoactivo y stent farmacoactivo respecto al balón convencional. No había diferencias significativas entre estas dos opciones de tratamiento. En cuanto al análisis por periodo de tiempo a 1, a 3 y a 5 años en el TLR, se observó que la incidencia del TLR era mayor justo en los primeros años tras la angioplastia, con diferencias significativas entre los grupos por una mayor eficacia antiarrestenótica del stent y del balón farmacoactivo.
En cuanto a los endpoints secundarios individuales, no hubo diferencias significativas a los 10 años, ni en el infarto de miocardio, ni en el infarto del vaso tratado, ni en la trombosis de la lesión tratada. Pero sí que se objetivó un aumento del riesgo de muerte por todas las causas y de muerte cardíaca a los 5 años en los pacientes tratados con stent farmacoactivos cuando se comparaban con el stent liberador de fármaco. En el análisis de riesgos competitivos se confirma una diferencia no significativa en el TLR a 10 años entre el balón y el stent farmacoactivo, después de contabilizar el riesgo competitivo de muerte. Y además también se confirma un incremento del riesgo de muerte asociado al stent farmacoactivo comparado con el balón farmacoactivo. Por tanto, pues podemos decir que este estudio tiene gran relevancia debido a que es el primer análisis de un ensayo clínico en el que se comparan estas 3 estrategias de tratamiento más allá de los 3 años de la angioplastia de la restenosis. En vista de los resultados, bueno, pues la restenosis supone un reto si se compara con la enfermedad coronaria de novo, ya que la incidencia de TLR a 10 años está entre un 38% y un 58%, según la estrategia empleada. Y esto se puede deber a la histopatología compleja que presenta la restenosis, que ya conocemos, y al perfil del paciente, bueno, pues que tiene características de riesgo de fallo del stent, como puede ser la enfermedad coronaria multivaso, enfermedad coronaria compleja o las revascularizaciones previas. Este estudio confirmó una reducción de la incidencia del objetivo primario compuesto y del riesgo de revascularización de la lesión tratada a 10 años con el stent y con el balón farmacoactivo, en comparación con el balón convencional, sin obtener diferencias significativas entre el stent y el balón farmacoactivo. No se encontraron diferencias significativas a los 10 años en cuanto a la muerte cardíaca, al infarto del vaso tratado, ni a la trombosis de la lesión tratada. Pero, como hemos comentado antes, sí que se detectó un exceso de muerte por todas las causas y de muerte cardíaca a los 5 años con el stent de Practice. Esto, bueno, pues realmente no es un tema que se aborde de una manera clara por los autores en el artículo. Comentan que puede ser que sea un hallazgo casual porque bueno, pues estos resultados no se confirman a 10 años y que se necesitan estudios en este sentido. Pero sí que creo que es conveniente comentar que el stent que se utiliza en el estudio es un stent de primera generación, que es el stent Taxus, y que sí que su uso ha podido tener trascendencia en los resultados del estudio. De hecho, muy probablemente una de las hipótesis que se deberían de haber planteado es que ese exceso de muerte se puede deber a trombosis muy tardías que se han descrito con este tipo de stent en relación a una falta de endotelización o a malaposiciones tardías. Lo que parece claro es que con los resultados de este estudio, bueno, pues el balón farmacoactivo es seguro y eficaz a largo plazo en el tratamiento de la restenosis intrastent y que, por tanto, a la hora de decidir qué tratamiento utilizar en este escenario clínico, si el stent o el balón, pues también vamos a tener que plantearnos otros factores, como pueden ser el patrón angiográfico, si es focal, difuso, oclusivo o es un gap entre los stent, la información que nos aporte la imagen intracoronaria, el mecanismo por el cual se haya producido la restenosis, si es una hiperplasia intimal, si es una neoaterosclerosis, si la restenosis se debe a una infraexpansión o una infradimensión del stent o a una fractura del stent. También será importante la presentación, es decir, si es la primera restenosis o ya el paciente ha presentado restenosis previas y qué tratamientos ha recibido, el tipo de stent que se esté restenosando, si es un stent farmacoactivo o un stent convencional, la presentación clínica, si es en el contexto de un síndrome coronario agudo o es una cardiopatía isquémica estable, la longitud y la localización de la lesión, si es a nivel del tronco, de una bifurcación o de una oclusión crónica, y el diámetro de referencia del vaso. También será importante el perfil del paciente, si es un paciente diabético o con una enfermedad renal crónica. Pero, bueno, pues como veis, el uso del balón farmacoactivo no solamente se plantea en la restenosis intrastent, sino que a día de hoy hay otros escenarios que se están proponiendo. Entre ellos está la enfermedad de novo de pequeño vaso,
bueno, pues parece que los resultados con el estén farmacoactivos son subóptimos debido a un mayor riesgo de la restenosis intraestén y de la restenosis y de la trombosis, perdón, en la enfermedad de pequeño vaso. Hay dos estudios, el Picoleto 2 y el Basket Small 2, en el que se comparaban el balón farmacoactivo y el estén farmacoactivo, en el que había resultados favorables para el grupo del balón. Y además estos estudios analizaban el acortamiento de la doble antiagregación a un mes, viendo que en el grupo del balón, bueno, pues no había un aumento de la tasa de trombosis. Por tanto, esto puede ser importante en los pacientes que tengan un alto riesgo de sangrar. Otras de los escenarios que se plantean el uso de balón farmacoactivo es en las bifurcaciones verdaderas, Medina 1-1-1, sobre todo en ramas laterales y que tengan un diámetro de menos de 3 y que tengan lesión corta. Otra de las indicaciones es el uso combinado del balón junto con el stent bioabsorbible, sobre todo en la enfermedad coronaria larga, ya que bueno, pues lo que se plantea es que se evita enjaular ramas y en el caso de que el paciente necesite en el futuro una revascularización coronaria quirúrgica, se pueda realizar. Los resultados han sido buenos en los estudios observacionales, pero sin embargo se necesita más investigación. Y otra de las indicaciones a día de hoy del balón farmacoactivo es la enfermedad coronaria difusa y se plantea su uso combinado con implantes de estén farmacoactivos de manera puntual guiado por estudio funcional. En este aspecto, bueno, pues hay diferentes ensayos que están en marcha y que bueno, pues nos darán información en un futuro próximo. Para finalizar y como conclusión, bueno, pues creo que los resultados a largo plazo del ISAR-DESIRE se pueden considerar un hito en el tratamiento de la restenosis intraestén con balón farmacoactivo, siendo necesarios más estudios para evaluar su papel en otros escenarios clínicos. Esto es todo y muchas gracias. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.